Hacer un ejercicio de revisión historiográfica de un fenómeno como el de la Reforma en el aniversario de sus 500 años y aproximarnos a la revisión de un personaje como Martín Lutero no es un ejercicio sencillo, justamente porque el ejercicio que se pretende hacer cuando nos aproximamos a la narrativa historiográfica es justamente determinar las variaciones que se pueden observar en la descripción de un determinado personaje o hecho histórico, dependiendo de las corrientes historiográficas, de las corrientes ideológicas, de los elementos contextuales. Una de las competencias que todo ciudadano del siglo XXI debe desarrollar es la competencia del pensamiento crítico. Y el desarrollo de esta competencia pasa justamente por entender que no existirán nunca una sola visión ni de un personaje ni de un hecho histórico. Parte de ese ejercicio es la aplicación del aparato crítico, que obliga a la crítica interna y externa de los documentos a los cuales nos aproximamos para realizar una debida contextualización. Aproximarnos a la figura de Martín Lutero y a la historiografía de este personaje, asociado justamente a el cisma que va a provocar sus planteamientos, a esa suerte de revisión obligada a la que va a someter a una institución tan importante históricamente como la Iglesia Católica, es un ejercicio complejo. Porque justamente para aproximarnos a la figura del verdadero Lutero y aproximarnos a una mirada objetiva de la Reforma, tenemos que pasearnos desde diferentes miradas, a partir de diferentes miradas. Teólogos, historiadores, psicólogos han escrito muchísimo en torno a la figura de Martín Lutero a lo largo de los años. Y se han basado en sus lecciones, se han basado en las controversias generadas por este personaje, han analizado sus sermones, sus conversaciones, etc. Las primeras aproximaciones que vamos a mirar en el tiempo, pues obviamente va a ser de teólogos, estudiosos, investigadores católicos que desde el seno de la Iglesia Católica generarán una mirada tanto del personaje como de la reforma y de las tesis planteadas por Martín Lutero. Específicamente en el nicho de los historiadores y teólogos católicos, el tema de la reforma es un tema que ha ido despertando un interés creciente y sostenido durante todo el siglo XX, pero con mayor énfasis luego del Concilio Vaticano II. El ejercicio que va a caracterizar a los historiadores de ambos bandos, si los podemos llamar de esa forma, va a ser justamente la total descosificación, tanto del personaje como del hecho histórico, hasta lograr la valoración y aceptación de los elementos positivos y negativos que se pueden ir destacando del personaje y de este hecho histórico en particular. Específicamente podemos mencionar en pleno siglo XX a Erwin Isserloh, que para el año 1966 generará un texto titulado Lutero visto hoy por los católicos, y Joan Busquet, que en 1986 generará su publicación ¿Quién era Martín Lutero? Estos ejercicios se siguen dando mientras hablamos en las principales escuelas y nichos donde los teólogos hoy día generan investigación. El ejercicio que hoy vamos a hacer de manera muy breve pasa por una revisión de las principales aportaciones que se van a dar en torno a la figura de Martín Lutero y la Reforma desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Obviamente no nos detendremos en todos los historiadores, teólogos e investigadores que escriben en torno a la figura de Martín Lutero, sino en aquellos que desde la historia se consideran más representativos. Tenemos necesariamente que empezar con la primera publicación. Esta publicación va a generarse apenas a 3 años del fallecimiento de Martín Lutero, para 1549. En este momento va a aparecer el primer libro y va a llevar por título Comentarios acerca de los hechos y escritos de Martín Lutero. El autor, Johannes Koslans.
va a caracterizarse justamente por una mirada hecha por un sacerdote humanista, teólogo, que desde 1521 promete, a partir de su obra, apoyarse en los documentos de Martín Lutero y en apariencia ser pues lo más objetivo posible. Sin embargo, todas sus producciones van a estar caracterizadas por un antiluteranismo exacerbado, elemento que también se repetirá en las obras de Jerónimo Emser. Jerónimo Emser va a retratar a la figura de Martín Lutero como un ser abominable, lleno de terribles defectos, y esta imagen va a perpetuarse en la historiografía durante siglos posteriores. Estos van a ser los historiadores y teólogos más representativos, que además serán revisados de manera sesuda, consecuente y sistemática en las diferentes escuelas de historia y teología al aproximarse al estudio de la Reforma. En el siglo XX tendremos las aportaciones de un sacerdote dominico, Enrique Susón de Nifle, que generará la primera publicación para el año de 1903. Este va a ser un estudio acucioso de aproximadamente unas 860 páginas en las que describirá a Lutero y el luteranismo. Esta obra va a causar muchísimo revuelo, ya que este sacerdote dominico, Enrique Susón, era considerado como uno de los conocedores y de los estudiosos más consistentes y de mayor densidad de la Edad Media. Un sabio, un investigador prominente, que además fue durante muchos años subdirector del archivo del Vaticano y que realizaría estudios en específico con textos originales, manuscritos de Martín Lutero, uno de ellos, el más importante, los comentarios que realiza Lutero de la carta a los romanos. Este sacerdote será muy respetado, muy leído, puesto que era miembro de la Academia de Viena, de Berlín, de Praga, y su obra se va a caracterizar por el ejercicio sesudo de derribar a Lutero de este pedestal en el que se le había colocado desde las corrientes de historiadores alemanes y presentaban a Lutero como este héroe del pangermanismo. La siguiente mirada que tenemos desde la historiografía es la del jesuita Hartmann Grisar. Hartmann Grisar estará en Roma hasta el año de 1902 haciendo investigaciones de índole arqueológico, y para este año, por problemas de salud, se va de Roma y se va a dedicar por entero a el trabajo en una obra que llevaba por título Vida y obra de Martín Lutero, compuesta por 3 volúmenes, que va a ser publicada para el año de 1911. La aproximación que va a ser, en este caso, el teólogo Hartmann, se va a caracterizar por mirar los aspectos positivos de la figura de Martín Lutero y los aspectos positivos que la Reforma en sí misma había traído para la Iglesia como institución. Lo presenta como un punto intermedio, ni como una persona inmoral, ni como un corrompido, pero sí como un personaje presa y víctima de su propio orgullo en algunos casos. Las características de estas publicaciones, de estos 3 tomos, de estos 3 volúmenes publicados en 1911, va a ser de una narrativa fatigosa, que no hacía llevadera su lectura. El siguiente teólogo que abordará la figura de Martín Lutero es Joseph Lorz, católico, un catedrático de la Universidad de Münster en Westfalia, que para el año de 1939 va a publicar su obra denominada La Reforma Alemana, que cuenta con 2 volúmenes y que rescato de sus estudios una frase que cito textual: Martín Lutero derribó un catolicismo que no era católico. En este caso hay una mirada, como podemos ver, un poco más subjetiva, más objetiva de la figura de Martín Lutero. Se le presenta no como la figura abominable que veíamos al principio de mis palabras, sino como un hombre de oración, un teólogo, con producciones consistentes y con densidad teórica, investigativa, un teólogo brillante, pero se seguía describiendo su carácter impulsivo. Todas estas aportaciones
y todos estos escritos de Lords irán generando el caldo de cultivo perfecto para la adhesión al denominado movimiento ecuménico y a que la Iglesia Católica se vaya acercando cada vez más a una mirada más benevolente a los denominados hermanos separados. En la actualidad nos encontramos con tres grandes posturas en las que pudiéramos clasificar la mirada a la figura de Martín Lutero y la Reforma. La primera postura es la prelotziana. Lords, como mencionábamos al principio, tiene una mirada específica de la vida de Martín Lutero, y esta primera postura va a caracterizarse por seguir los lineamientos teóricos de este teólogo. Representantes de esta corriente son Paul Hacker, Theobald Beer y Remingus Bohmer. Obras tituladas de cada uno de los autores respectivamente: El Yo en la Fe según Martín Lutero, publicada en 1966, El Alegre Camino y la Disputa, publicado en el mismo año, Fundamentos de Teología, publicado en 1974, Pequeña Historia de la Iglesia Alemana, publicada en 1980. La segunda postura va a estar caracterizada por compartir la postura de Lords, pero incorporar algunos elementos de conocimiento novedoso. Representada por Erwin Iserlohn y Peter Manns, con obras tituladas Ni hereje ni santo, Martín Lutero, publicadas para el año de 1982, harán una aproximación a la vida de Martín Lutero, presentándolo desde una mirada que se detiene más en el calor humano, en una aproximación más benevolente, con más sensibilidad a la figura de Martín Lutero y a su denominación como padre de la fe. La tercera y última corriente o mirada o postura desde la cual se aproximan a la obra de Martín Lutero y de la Reforma como momento histórico la tenemos representada por Otto Hermann Pesch. Él escribe un texto denominado Introducción al libro Justificándolos por la Fe, publicado en el año 1982. En este caso se presenta la figura de Martín Lutero desde una forma objetiva, prácticamente imparcial, y se le presenta desde sus rasgos de hereje como desde sus rasgos de reformador. Para cerrar esta breve conversación, no podemos dejar de lado el cambio importante en los derroteros de la historiografía que generará Vaticano II. El Concilio Vaticano II, llevado a cabo en 1962, pone el acento en la característica crisis, que será un elemento transversal dentro de la Iglesia Católica a partir de este momento. Es una mirada profundamente objetiva y, ¿por qué no?, madura, un poquito más madura, de la Iglesia Católica, que asume y acepta la culpa perteneciente en ambos lados. Concilio Vaticano II hará de la Biblia el punto de partida para considerar los elementos teológicos y sobre todo para definir las características de la vida cristiana. Por último, y ya para cerrar, no podemos dejar por fuera el papel que Juan Pablo II va a desempeñar en la mirada y la aproximación de los historiadores y teólogos a la figura de Martín Lutero y al hecho de la Reforma. La visita a Alemania en 1980, el hecho de ser el primer papa que por primera vez visita Alemania, pero que además instituye una comisión mixta católico-luterana para que en el año 1983 se genere el texto Martín Lutero, testigo de Jesucristo, pone en evidencia esta nueva aproximación a la figura de Martín Lutero. Como conclusión, deberíamos sacar que todo hecho histórico, que todo personaje debe ser visto desde diferentes miradas, desde una postura crítica y plural, tanto de los personajes como de los hechos históricos. Esto es lo que va a garantizar que logremos una comprensión más global de los diferentes hechos y momentos históricos de la humanidad. Muchas gracias.